y otros clavos que aquí está saliendo un material, pero por cantidades industriales. Agustín Moreno. La primera ciudad oficial de los españoles en el continente americano, en lo que ellos llamaban la tierra firme. Pero lo que nos interesa un poquito es descuadernar esa historia oficial, abrirla. Santa María Antigua del Darién podemos entenderlo como una historia efímera, una historia trágica, pero una historia que tiene en germen todos los procesos de colonización, de conquista, de arrebato de tierras, de choques poblacionales que van a caracterizar el continente hasta nuestros días. Santa María es un proyecto utópico para unos, es posiblemente un proyecto mítico para otros, porque eso, la parte del Darién, Santa María la Antigua, del Darién, que Darién era el pueblo original de los indígenas, también está allí y lo estamos evidenciando. Todos esos conocimientos, esos procesos sociales, esos dolores, pero además también con esos deseos, todo eso está contenido en ese espacio. Darién. Entonces, ese es el río Darién. O sea, este es el río que ahora se llama Tanela, pero que antiguamente se llamaba Darién. En las riberas de ese río pasaron muchas cosas. Antes que todo, antiguamente vivieron muchos pueblos indígenas. Los que conocemos por los relatos de los conquistadores fueron los cuevas, que era el pueblo que vivía por esos sitios cuando llegaron los españoles, y que tuvieron la mala suerte de enfrentarse con los 300 españoles que llegaron en 1510. Tú sabes que ahí hay algo, pero de ahí a decir, bueno, había casas, había plazas, esa es otra cosa. O sea, es una información que nos habla mucho a los arqueólogos, pero que habla poco a todo el público. ¿Qué es este? Una bisagra. ¿Una raíz? No, bisagra. ¿Qué es una bisagra? No, estamos encontrando cosas muy bonitas. Clavos así, Que son de tipo son de construcción. O sea, no encuentras la pared, pero encuentras todos los clavos que formaban la pared. Clavo. Salió el primer clavo, vea. Mira. Españoles digo que se encuentran clavos. Es como que tienes todas las sospechas, tienes todos los indicios de que hay una ciudad, pero si no haces esto, o sea, abrir una excavación estratigráfica, es como estar hablando de alguien, pero este alguien, o sea, tenemos todos los indicios de que hay alguien, pero está en cocina y no se ve. Entonces uno dice, bueno, pero estará, estamos hablando del tío. Todo el mundo habla de, bueno, sí, no, el tío vino y me contó historias, o sea, sabemos todo el tío, el número de zapatos, pero el tío, ¿dónde está? Entonces, había que buscar el tío, aquí está el tío. O sea, este es una evidencia inconfutable que aquí había una ciudad, un camino o una plaza. Y otros clavos gigantes. Los españoles se habían dado cuenta, después de unas cuantas navegaciones de geógrafos y de pilotos españoles, italianos, como Colón, como Juan de la Cosa,
se dieron cuenta que enfrente de ellos, o sea, de donde estaban ellos, que era la isla de la Española, que era Santo Domingo, decimos, a donde habían llegado, no había las Indias, sino que había otro continente. Se dieron cuenta que esta gente que llegaba a recibirlos con flechas, casi siempre envenenadas, no eran exactamente chinos, sino que tenían que ser otro pueblo. Entonces se subieron con dos bergantines y vinieron hasta más o menos un poco más allá, hasta aquí prácticamente. Luego vamos a hacer. Está aquí el metro grande, el metro largo, el metro. Eso lo llevé allá ayer. Hasta allá. Bueno, lo que encuentran aquí en este ampliamiento lo ponen aquí. Ya que no podemos poner una. Anda, ven rápido. Y bueno, entonces Vasco Núñez se queda aquí sin tener efectivamente una autoridad como gobernador, pero se queda como gobernador de la primera, del primer pie español en una tierra inmensa que se sabe gigantesca y desconocida. Es interesante de esa historia. Es interesante que no es una historia ya alejada de hace 5 siglos, sino que los efectos derrumbentes de esa historia todavía están presentes en el día a día de América y en particular de esa región. ¿Sí? Hay una continuidad de largo plazo, hay un continuum histórico o unos continuos históricos impresionantes sobre la cual vale la pena reflexionar. De alguna manera, la historia de la conquista en el Darién es un pasado que no pasa, es una historia que está todavía escrito ahí en la población, en el territorio. Bueno, entonces que tú hablas en vera y yo hablo italiano y ya. La torre de Babel. Tratamos de ver cómo se comporta aquí. Sí. Para que lo tengan en cuenta y ahorita lo perfilen con el palín. Que quede bien parecido. Exacto, que nos quede un cuadradito perfecto. O sea, todo esto lo estamos haciendo con fondos del Ministerio de Cultura para hacer un PEMP, o sea, un plan especial de manejo. Entonces, lo que tenemos que saber es, ¿está verdaderamente la ciudad? ¿Dónde está? Y cuáles son las áreas afectadas por esta presencia. Es un nombre al que es necesario darle contenido, pero darle contenido significa justamente hacerlo con ellos, que esto sea un proceso no de los arqueólogos, no de los investigadores, sino que sea un proceso en la que la comunidad pueda hacerse esa historia y hacerse esa historia también como un modo de comprender las dinámicas incluso contemporáneas de estos territorios sociales, políticas, económicas, etc. No, sería el capa 0. O sea, capa 200. Encuentran las siglas. Y de pronto me dejaron las llavecitas del museo y han venido, digamos, por ahí por poquito, unas 500 personas. Y me ha tocado echarle carreta, vea, esto es así, ya manejamos un museo, hay un programa, está por darse. O sea, me ha tocado eso, que de pronto lo he aprendido con ellos. Tanto la fase del 2013 como la fase del 2014 tienen como objetivo principal la construcción del Plan Especial de Manejo y Protección, de tal manera que eso permita eventualmente una declaratoria de esta área como bien de interés cultural. Listo, ya se llenó.
Es que apenas se llene toca sacarlo. Antes de montarlo acá, quiero que le ponga una limpiadita. La segunda expedición será una verdadera flota mandada por el rey, una verdadera ciudad desarmada que se vuelve a armar en la selva, ¿sí? Un proyecto utópico de alguna manera y sobre todo el comienzo de un proyecto imperial. 25 embarcaciones que parten desde España hasta América son completamente financiadas por el rey de España y desembarcan un día y llegan aquí a construir o a implantar una ciudad, mucho más que a construirla o a que evolucionara ella, a implantar una ciudad. Es decir, un día desembarca la ciudad. Yo encontraba así, ¿cierto? Una cabecita. Básicamente el laboratorio está dividido en dos espacios. Aquí en el que nos encontramos en este momento, en el cual tenemos almacenado el material excavado en el año 2013. Básicamente está distribuido según los sectores en los cuales hemos venido trabajando. Dividiendo pues cada uno por los materiales, los pozos de sondeo o la estratigrafía en la que hemos encontrado el material, que se compone de cerámica, metales, en su mayoría representados por clavos, material constructivo, vidrio. También tenemos parte de las donaciones que nos ha hecho la comunidad, que ha sido material muy importante para ubicar, por ejemplo, las decoraciones y las formas del material de origen prehispánico. El oficio mío era guaqueo. Yo guaqueaba, yo era uno de los explotadores, como se dice. Entonces nada, decimos, estamos al comienzo de lo que es un corte. Entonces, bueno, hay una evidencia de que hay algo, de que vale la pena seguir. No vamos a tener mucho tiempo para ese corte porque ya estamos como la mitad de nuestra temporada. Pero sí me gustaría que esta cosa de la tumba española legendaria, pues, aterrizara y podríamos decir, pues, si es una tumba o no, es otra cosa y está aquí y es esto, un pedazo de metal. Los guaqueros, primero que todo, como los antropólogos también, tienen que conocer el suelo, aprender a conocer el suelo. La tierra que es virgen a la que no es virgen. Por ejemplo, por decir nosotros cogamos un hueco, aquí sabemos que encontramos esta mancha aquí, rompemos la mancha negra aquí, más debajo encontramos otra tierra que es limpia, que viene siendo el piso. Entonces si rompemos ese piso y escondemos allá algo, esa tierra que nosotros rompemos ahí queda siendo diferente para todo el resto de vida, porque ya fue picada, ya fue rota, ya muestra otro color, no es normal como la virgen. Sí, entonces por medio de ese conocimiento los guaqueros le pegan a las guacas. Ojalá encontramos un cimiento, eso sería el primero. Desde hace 5 siglos el Golfo de Urabá es de alguna manera una tierra contestada, una tierra en conflicto, ¿sí? Ruta de tráficos y comercios. El tráfico de armas en el Golfo de Urabá empieza con el siglo XVI. La guaquería empieza con el siglo XVI y nunca se acaba, ¿sí? El tráfico de personas empieza en el siglo XVI. Los ingleses apoyan los indígenas, sobre todo los indígenas cunas, contra el Imperio Español. La pacificación, lo pongo entre comillas, es decir, el sujetamiento violento y forzoso de las poblaciones indígenas en ese territorio no se logra hasta bien entrada la República, pues, el proceso de independencia. Entonces, esos conflictos vienen de lejos y siguen marcando huellas, desplazamientos,
migraciones, proyectos utópicos de colonización. Entonces, eso vuelve particularmente fascinante relacionarse con algo que podría ser totalmente irrelevante, que nos importa a nosotros de una ciudad que probablemente tuvo en su máximo auge 5.000 personas hace 500 años. Lo que es importante es que ahí se generaron unas dinámicas cuyos efectos todavía nos habitan. Le quedan los pies afuera. Estamos en Colombia. Aquí. Estamos toditicos. Alberto, ¿me va a prestar un balde de eso para ponerlo allá para repuesto la apuesta? Yo pongo el balde allá y repuesto la Salida, va llorando, te va. No, yo soy caballo de terreno, mi hijo, por algo me dicen el toro. Cómo el ejercicio de la arqueología se vincula también con un ejercicio de poner de presente la historia, y cómo poner de presente la historia significa también contar sus propias historias. Pues sí, yo le digo que yo pasé trabajo aquí. Yo llegué a esta tierra sin plata. Y ahí mismo me regalaron un solar en Tanela, viejo, allá arriba. Hice mi casita arriando palma en el lomo. La palmita para hacer la chocita. Y ahí metí la mujercita, aguantando hambre. Cogiendo animalitos por el monte, pescaito, gambadillo, guatinada, todo eso para mantenerme. Sí, yo soy nacido y criado acá. Nací aquí en Tanela en el 68. Pero que mi familia sí viene de Córdoba, mi papá es cordobés y mi mamá también es cordobés. Estamos asociados con Abro, indígena y acá nosotros. Mi papá, él estuvo aquí en esta tierra, él pues nos contaba que esta tierra era de los indígenas. Esto era un pueblo indígena, pero de cuna. Esto era puro cuna, desde ¿cómo se llama eso? Tarena, por ahí que salían el camino hasta acá. Entonces eso era de puro indígena. Esto desde aquí hasta Balboa, todo esto era de indígena. Pues el municipio de Unguía, y particularmente esta área donde está ubicada Santa María de la Antigua del Darién, tiene una tradición de poblamiento muy heterogénea. Entonces encontramos comunidades afro, comunidades indígenas y comunidades campesinas que se han venido encontrando en distintos periodos de la historia y conforman hoy, digamos, esa variedad de gente, de historias, de narrativas que pues son las que dan cuenta, digamos, o las que poblan en este momento este lugar. Un pedazo de metal, ve. ¿Metal o? Ese hierro, vaina. Cerámica, madre de metal. Hierro. A ver. ¿Hierro? Sí. No le pegué. No quiero. Yo tengo una finca que eso tiene un tesoro. Ese es Santa María la Antigua. Vino la mamá mía, yo traje la mamá mía, arregló y le compró eso. Hubo un señor para allá, para atrás. Es Santa María la Antigua, para allá no. Para allá de indígena. Entonces yo desde que él me dijo, yo me enamoré de acá. La otra gente compraron allá y dijo, no, yo compro allá atrás. Pero eso como a los 18 años que yo conseguí sembrando maíz y arroz y eso, fue que conseguí para comprar. Hay una cosa que es, creo, probablemente única al mundo.
Los españoles llegan y pronto deciden de hacer en esas tierras selváticas la gran capital de un territorio, de un continente del cual perciben la existencia pero que desconocen por completo. El proyecto fracasa muy rápidamente y desde ese entonces, hablamos de hace 5 siglos, hasta hoy en día, ni el Imperio Español, ni ningún otro imperio, ni ninguna otra república logra tener el monopolio, el control, el monopolio de la fuerza en la región. Tanela es una zona donde nos refugiamos en 2000, de 2000 a 2003, más o menos 7.000 personas. O sea, Tanela es producto de un desplazamiento. Ya la gente nos hallaba para donde coger, la gente temblaba de miedo. Y él, un día nos avisaron y él me dijo, no señor, yo de aquí no voy a salir, si me van a matar, que me maten aquí en mi casa. Nos tocó salir y dejar todo porque no sabíamos en qué momento iban a desaparecer ni por qué. Entonces, debido a eso, mi esposo dejó el trabajo y nos fuimos a andar casi 2 años. Y ahí volvimos porque igual somos de acá y donde nos sentimos bien y nos encontramos y nos sentimos nosotros es acá en nuestra tierra. Al tiempo quedó esto baldío, la gente se lo quería coger, la gente se metió de colono a cogerle la finca. Entonces yo pareció Castaño y le compró todo a la viuda. A la viuda le compró él. Ellos pues. Y yo quedé aquí. Hablar de una historia de hace 500 años es una forma indirecta de poder hablar, hacer memoria, y ese hacer memoria es también un hacer memoria para lo que ha pasado hace poco. Yo me acuerdo de él, por eso, porque él decía, nosotros estamos en una buena tierra. Aquí va a venir gente del exterior, va a venir gente de todas partes. Y yo eso, como que no lo creía. Y ahora que veo que la gente ya está llegando, ahora sí creo yo lo que él decía. Escribir, acercarnos con todas las comunidades, todos los centros educativos que están en el municipio de Unguía. Estamos conformando en cada institución educativa y en cada centro educativo unos grupos de personas conformados entre padres de familia, estudiantes y profesores que quieran conocer y contar la historia de Santa María la Antigua del Darién. Para cada institución vamos a tener lo llamamos los rincones de la historia o los rincones patrimoniales en torno a lo que está Santa María la Antigua del Darién. Resulta que mucha gente nos está pidiendo, sí, pero queremos entrevistar a nuestros ancianos, queremos hacer la memoria fundacional de los pueblos, aquí hay historias fantásticas e importantes que nos han contado. Entonces me parece fascinante como la historia de Santa María la Antigua del Darién se vuelve un detonador para que se disparen trabajos y procesos de memoria. Que esté plasmado en las cartillas los dibujos de los niños, de los fundadores y de todos aquellos jóvenes que realmente son pobladores de la región. Entonces queremos que la Cátedra Santa María la Antigua del Darién sea escrita por todos los pobladores. 4 palos al medio del cuadrado. 4 palos. Entonces una vez que los hay, lo podemos sencillamente mover y vamos a hacer. Entonces, dado que se han encontrado muchas cosas que por la misma investigación tanto
la que estamos desarrollando en el presente como las anteriores, dan cuenta de que este sitio tiene una importancia histórica, cultural, arqueológica significativa. Se ha decidido no solamente vincular a la comunidad, sino también hacer una suerte de casa patrimonial, que además de ser un lugar de resguardo de estas piezas que hemos venido encontrando, sea también un centro de encuentro, un centro de promoción de la cultura, de la historia y demás, y que ayude no solamente a consolidar ese imaginario y esa perspectiva histórica de Santa María del Antiguo, sino a consolidar también las dinámicas sociales que ocurren en su entorno. Que se pueda lograr lo de la casa museo para que este sea un lugar muy acogido, no solo por nosotros aquí, sino a nivel nacional y a nivel internacional, que de pronto seamos nosotros los privilegiados en vivir en este punto. Esta casa patrimonial es un esfuerzo por poner en valor todos los vestigios y todos los objetos que han sido encontrados en el sitio de Santa María la Antigua del Darién, y es justamente aquí, en este espacio, sobre el cual estamos parados en este momento, en donde estaba la ciudad de El Darién, el poblado indígena original. O sea, lo que se descubrió es no solamente la ciudad, sino todo un entorno de otros pueblos indígenas que ya existían en el momento de la llegada de los españoles. Y este entorno es algo muy interesante, porque aquí estamos en una zona de conexión, de interconexión entre las culturas mesoamericanas y las culturas suramericanas. Es una zona poco estudiada que necesitaría mucho más estudio. ¿Qué pueden hacer las personas que viven ahí, que habitan ahí, por lo cual la zona arqueológica es su cotidianidad, por lo cual esas historias, digamos, resuenan con sus historias de vida? ¿Qué quieren hacer con eso? ¿Sí? Yo creo que el asunto más de pensar en gran proyectos turísticos es consolidar un poquito el tejido social. ¿Sí? Hacer memoria finalmente es una forma de reparar los desgarres que el tejido social ha tenido en esos lugares. Pues nuestra utopía tiene que ver con el espacio y con la gente que vive actualmente, sin ninguna duda. Es decir, la construcción del patrimonio y la construcción de la cultura tiene que ver con la apropiación que haga del espacio, de los símbolos, de la naturaleza, la gente que vive actualmente.